personas hemos sido maldecidas. Y suena feo, a veces son palabras que tal vez mucho no usa, pero lo que no es bendición es maldición, lo que no es cielo es infierno. Y muchos de nosotros hemos tenido nuestros días que no han sido de bendición, muchos de nosotros hemos tenido nuestras noticias que no han sido de bendición, muchos de nosotros hemos tenido como Silvana, su diagnóstico que no fue de bendición, pero nosotros creemos en un Dios de milagros y en un Dios que transforma las maldiciones en bendiciones. Dios transforma los diagnósticos negativos en diagnósticos positivos. Dios transforma las familias divididas en familias unidas. Dios transforma personas que de repente estábamos presos y hoy estamos libres. Dios transforma personas, y un milagro muy importante que hay, que es bueno que nosotros lo sepamos, personas que no éramos salvas y hoy somos salvos. Un milagro totalmente poderoso. Nosotros los cristianos hablamos de milagros. Y hace muchos años, si nosotros vemos en el desierto, ellos también tuvieron su milagro. Hay milagros de desierto. El milagro de desierto era un poco de maná, eran algunas codornices, pero si ellos no seguían, si ellos no atravesaban, ellos jamás iban a poder recibir el otro tipo de milagro que estaba en la tierra, que fluye leche y miel. Nosotros podemos recibir cierta calidad, por llamarle de una manera, de milagro, y todos nos gozamos en los milagros, pero nosotros debemos de avanzar, de pasar a otra etapa, a otra fase, a otro nivel espiritual que permita que nosotros pidamos y recibamos un milagro del reino. Y uno de los grandes milagros del reino es el que nosotros vivimos, la salvación. Y un milagro que se habla poco, porque todos hablamos de milagro aquel, pero un milagro contundente, que nosotros no éramos salvos y ahora somos salvos. Amén. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá creemos que Dios sí cambia la maldición en bendición? Amén. Amén. La base de que nosotros podamos activar ese milagro es poder creerle a la palabra. Amén. Yo en mi caso, y hoy a la mañana estábamos compartiendo palabras allá por Neptunia, en la costa, en una iglesia preciosa, y yo le decía, yo en mi caso tuve maldiciones con día y hora. Yo me acuerdo el día y la hora en el cual recibí noticias totalmente malas, totalmente, más allá de que yo haya causado o motivado recibir esa noticia, noticias horriblemente malas llegaron a mi vida y fueron noticias de maldición. Yo era un chico que de repente congregaba, iba a la iglesia, era líder de jóvenes, hacía mucho deporte, estudiaba, pero de golpe me encontraba, apenas pasando los 18 años, en una cárcel de máxima seguridad. Y muchas preguntas vinieron a mi mente, y creo que me acordé que era cristiano estando en la cárcel, porque era totalmente desobediente afuera. Pero entendí que tenía una fecha, había un papel que tenía una fecha que decía que yo estaba condenado a tanto tiempo, y esa maldición llegó a mi mamá. Mi mamá entonces recibe la noticia de que su hijo estaba preso, y más adelante que su hijo era un vicioso, y más adelante esto. Un montón de noticias que no eran de bendición llegaron a mi casa. Ahora yo creo en un Dios que también tiene día, también tiene fecha, también tiene hora, y ese Dios que yo creo es el que un día dijo que se terminaba la maldición en mi casa, y hoy somos todos cristianos, nos encontramos todos juntos, unidos, en armonía, sirviéndole al Señor. Entonces, si su maldición, por llamarle de una manera, o su mala noticia tiene un día, tiene una hora, es bueno que usted sepa hoy que hoy domingo también es el día y la hora en el cual el Señor va a cambiar su maldición en bendición. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, partía también este pasaje muy bonito, y yo le voy a pedir a la hermana si nosotros lo ponemos, que está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y también entonces uno diría, pero las maldiciones no van a venir estando en la iglesia, las maldiciones no me van a venir a mí porque comparto la palabra, las maldiciones no le van a venir a fulano de tal porque también es un siervo de Dios. Pero acá le llega una muy mala noticia a Ezequías, y Ezequías era un varón de Dios. Y no solamente un varón de Dios, sino que la noticia le llega a través de Isaías, y Isaías viene mandado por Dios y a traerle una muy mala noticia. Cada uno de nosotros cuando estamos enfermos, creo que todos esperamos ser sanos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor se ha llevado cautiva las enfermedades. Así que si yo estoy enfermo, postrado en una cama, y viene Gabriel a mi casa, yo lo que voy a esperar es que Gabriel me traiga la notición. Che, cancelo, oro, reprendo, y voy a ser sano evidentemente, pero este no era el caso. Este no era el caso. Había un trato, había un proceso, había
vaya a saber por qué le llega una mala noticia a alguien que estaba enfermo. Ahora, el versículo 1 del capítulo 20, mire lo que dice. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora fíjese de parte de quién viene Isaías, de parte de Dios. Y le dice algo importante. Primero que le da lo que el Señor le dice para que le diga. ¿Y cuántas veces a nosotros nos toca dar una mala noticia? A nosotros nos gusta dar buenas noticias. A nosotros los siervos de Dios, a mí me encanta dar buenas noticias. Me molesta mucho cuando Dios me inquieta en decirle a un hermano o a una hermana que no es lo que está pidiendo. Y tengo una hermana muy bonita que trabaja en el sector educativo en la cárcel de Punta de Rieles. Y ella fue un par de veces a nuestra iglesia y ella oraba mucho por recuperar a su novio. Ella había tenido un embarazo, el cual lo había perdido, pero dice que era el amor de su vida y que oraba mucho. Pastor, ora por mí también. Bueno, dale. Y oramos y pasó el tiempo y ella me atomizaba en el teléfono de que ella quiere ese hombre para su vida. Y bueno, un día nos encontramos y me dice, Dios no me habla. Y no quiere ir a la iglesia porque Dios no me habla. Le digo, Dios sí te habla. Me dice, Dios no me habla. Dice, hace un mes y pico, tenía los días justo contados, que le estoy pidiendo al Señor por Walter. Y Walter ni corte y veo en el Facebook, y Walter estaba desfachatado en el Facebook, veía porque era totalmente mala. Y yo le digo, pero Dios sí te habla, Dios te está diciendo que no. Dios sí te está hablando, Walter no es para vos, me molesta decírtelo, no me gusta decírtelo, pero yo ya no quiero ni siquiera ayunar, no quiero estar perdiendo el tiempo en algo que Dios ya me dijo que te diga, Walter no es para tu vida, Jessica. Vos no me puedes decir así, lamento mucho por vos, Walter no es para tu vida. Entonces a veces nosotros estamos esperando la noticia que nos gusta y la oración modelo dice, hágase tu voluntad. Pero nosotros a veces decimos al revés, hágase mi voluntad. Que se haga como yo quiero, mejor. Y Dios quiere que nosotros entiendamos cada uno de los que estamos acá, que aquí se hace lo que Dios manda. Aquí se hace tal cual como Dios dice a través de su palabra, porque no hay vuelta de hoja. Yo durante muchos años quise que se haga mi voluntad. Y mi voluntad me hizo perder mis 18 años metido adentro de una celda preso. No me gustó mi voluntad, realmente sufrí mucho con mi voluntad. Hubiese sido muy conveniente y favorable hacer la voluntad de Dios, pero bueno, a mí me había placido hacer mi voluntad y así me fue. Ahora, mire lo que le dice, Jehová dijo, y le dice, ordena tu casa. Y después poco más adelante, si nosotros leemos un milagro que hizo Dios a través del apóstol Pedro, cuando Eneas, nosotros vemos que le dice que se levante, que estaba sano, que estaba salvo, pero que ordene su cama. Y a este le dice que ordene su casa. Y muchas veces cada uno de nosotros estamos pidiendo cierto milagro y que nuestra familia se una y que mi marido vuelva y que mi esposa vuelva o que yo tenga una esposa porque no tengo, pero no queremos ordenar nuestra vida. Cuando dice ordena tu casa o ordena tu cama, habla de que entonces Dios dijo así, pero ya que te vas a morir, ordena tu vida. Dios dijo así, yo voy a hacer el milagro en tu vida hoy. Yo no tengo duda que Dios me trajo a este lugar porque Dios quiere hacer un milagro en alguno de nosotros. Porque yo ya me meto también en la bolsa, en alguno de nosotros. Tal vez el milagro sea para mí, tal vez sea para uno, tal vez sea para todos. No tengo idea, pero Dios no viene porque sí. Dios no viene de aburrido. Cuando Dios viene a un lugar, cuando Dios cruza un lugar, es porque tiene un serio propósito con alguno de nosotros. La palabra de Dios dice y la palabra de Dios se hace. Amén. Ahora, hay un pasaje bonito que está ahí por el Salmo 138:8 y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito para nuestras vidas, amén, pero debemos de ordenar nuestra vida. Es bueno que nos preparemos. Hoy hablábamos con un hermano a la mañana y yo le decía, él me mostraba la iglesia y realmente tiene un predio grande, pero al ladito de la iglesia quiere hacer la cancha de básquetbol y no sé cuántas cosas más deportivas lindas. Y yo le decía, pero no hagas la campaña, porque me invitaba para una campaña evangelística. Le digo, mira, ni hagas la campaña evangelística porque en tu mente no está que venga a este lugar miles de personas. Me decís que nos vamos a juntar varias iglesias de la costa, que bueno, Morín, que vos vengas a predicar, porque muchas personas van a venir, pero tu iglesia sigue chiquita y vos no tenés espacio ni para ampliarla, vas a hacer una cancha de básquetbol. Deja ese espacio, amplía tu iglesia y andá a hacer la campaña porque Dios sí va a llenar tu iglesia. Ahora cuando yo recién salí de la cárcel, yo salí un 10 de enero del año 2013 y le dije a mis padres que quería hacerme los documentos, el pasaporte y la libreta de conducir.
Y me miraron, porque bueno, hasta la cédula veníamos bárbaros, pero me dice, ¿pasaporte querés? Digo, yo me iba a sacar el pasaporte también, con todo lo que acarreaba presentarse a hacer un certificado de buena conducta, con un montón de antecedentes, fuga, condena. Pero bueno, Dios me dio el pasaporte y me miró cuando fui a hacer la libreta de conducir. Y si para no tener ni bicicleta, no tener plata, ni deuda tener, porque yo no existía después de 23 años recorriendo cárceles. Me dice, no tenés ni deuda, no existí. Y digo, pero quiero sacarme la libreta porque quiero empezar a orar a partir de hoy para que Dios me bendiga con un coche. Y yo no puedo pedir algo si no estoy preparado. Yo no puedo pedirle al Señor un auto si yo no tengo una libreta de conducir. Usted no puede, como Silvana puso por obra, es decir, yo le pedí al Señor, y no sé si está bien o está mal lo que hizo, porque van a dejar de tomar los medicamentos y me van a decir a mí, no sé si está bien o no, pero la fe de ella alcanzó para creer en su milagro. Ahora, hace muchos años estábamos en una iglesia en Argentina, éramos 700 hermanos dentro de una prisión de máxima seguridad y estábamos empezando el culto. Yo era atalaya y estaba el hermano evangelista y vino una señora, pero bien flaquita, un huesito era de tan flaquita que era, y dijo que oráramos por ella. Bueno, la miramos los dos, yo en ese momento estaba que quería orar hasta por la silla, por todo yo quería orar y ayunar. Y saben que ella me dijo que tenía una enfermedad celíaca, era, ¿no? Idea lo que era yo, le digo, sé que oraba, me dijo que era celíaca, le digo, Alberto, ¿qué será? Dice, bueno, no podía comer ningún alimento con harina, en síntesis no comía alimento sólido, en su vida había comido tantas comidas que ella quisiera comer. Y digo, Alberto, vamos a orarla, vamos a toquetearle todas las coyunturas, en algún lado tiene que tener algún espíritu inmundo, en algún lado se lo vamos a corretear. Y bueno, y daba porque era viejita, era flaquita, le digo, vamos a agarrarle rodillas, codo, la agarramos por todos lados, lloraba el evangelista, lloraba la señora, lloraba yo. Terminamos de orar y bueno, se fue para su casa. Y sabe que como a los 4 meses estábamos en un culto que nos reuníamos más de 1000 personas, que se hace una vez por mes, todavía se sigue haciendo, y apareció una señora, y bueno, nos miramos, estaba el pastor compartiendo, y me dijo, dice, ¿no podría decirle al pastor si me da el micrófono que quiero dar un testimonio? Digo, mira, si le sacamos el micrófono al pastor, somos campeones, me echa si voy a pedir. Dice, pero pídaselo. Digo, voy, quédate mirando porque seguramente va a ver cuando me echa. Era rudo, el pastor manejaba una iglesia con 700 presos y yo estaba condenado a prisión perpetua y eran en esa categoría los presos, por llamarle de una manera. Así que lidiaba con un montón de presos que estaban con condena de 20, 30, 35 años, otros 6 que estábamos con prisión perpetua. Bueno, fui y le dije, digo, pastor, ¿sabes que hay una señora que quiere dar un testimonio? Le da el micrófono. Y me dice, ¿quién, hijo? Dice, ¿qué quiere? No sé, dar un testimonio. ¿Cuál? Una señora, bueno, es una señora grande, una señora gorda, ¿no? Y le digo, aquella señora que está allá, me dice, la gorda, le dije yo. Y bueno, me dice, que pase. Y pasó la señora, que agarró el micrófono. Realmente nadie se había percatado. Simplemente ella dijo de que hacía alrededor de 4 meses y un poquito más, había venido con una enfermedad a la iglesia, habían orado por ella. Eso fue un domingo, ella tenía que esperar al lunes para ir al médico porque ella sintió que Dios la había sanado. Pero dijo estas textuales palabras, llegué a mi casa y me clavé un plato de ravioles. Y era esta señora, ya estaba así, se ve que se lo clavó todos los fines de semana. Pero ella llegó a su casa y hizo lo que no tenía que hacer, comió pasta, comió cosas con harina. Ya cuando fue al médico al otro día fue simplemente ella decirle que le haga los análisis para que el médico compruebe que ella ya estaba sana. Amén. Amén. De ese Dios es del que yo le quiero hablar en esta noche. Yo quiero que nosotros tenemos un Dios, un único Dios, pero yo quiero que usted tenga en mente y tenga en su corazón de la característica que estamos hablando hoy del Señor. La característica es un Dios de milagro, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios de un montón de cosas para nosotros gracias a Él. Pero hoy vamos a hablar del Dios de milagros. Y cuando hablamos de un Dios de milagros, usted tiene que creer en su milagro. Cuando hablamos de un Dios de milagros, usted tiene que decir, yo quiero eso. Cuando uno pasa, yo cuando paso, ahora estoy haciendo dieta, pero cuando paso por los carritos esos que tienen olor rico, yo sé que quiero eso. Y hoy ya no lo quiero porque quiero adelgazar un poco. Pero cuando hablamos de un Dios de milagro, es bueno que usted ponga en su corazón. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si usted pone su milagro en su propio corazón, yo no tengo ningún tipo de duda de decirle que Dios sí va a hacer su milagro en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora si nosotros seguimos un poquito más adelante,
Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora, dice específicamente de que Ezequías, y uno diría, pero ¿por qué le dice al Señor que recuerde si nuestro Dios no le falta la memoria? Nuestro Dios se acuerda con lujo de detalle lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar se lo acuerda. Es un Dios que nosotros, según la palabra, es inescrutable, inentendible para cada uno de nosotros. Pero lo único que le dijo fue la misma frase que dijo el malhechor que estaba crucificado al lado del Señor en la cruz, acuérdate de mí. Y son frases que cambian. Si hay algo que cambió la voluntad de Dios acá en esto, fue Ezequías se puso a orar con Dios y en el proceso de nuestra maldición a nuestra bendición, lo que cambia, lo que conmueve el corazón de Dios es su oración, no mi oración por usted. Su oración cambia, conmueve el corazón de Dios y hace esto que nosotros leemos un poquito más adelante. Dice, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. O sea que el mismo que trajo la mala noticia, el mismo que trajo una maldición para la vida de Ezequías, tuvo que volverse porque el corazón de Dios había sido conmovido y Dios ya había cambiado la maldición de Ezequías por una bendición. Y tal vez solamente le estaba pidiendo ser sano. Yo creo que al comienzo alguien está enfermo y lo único que le pide es por sanarse. Cuando tenemos un problema grave, nosotros enfocamos la oración pura y exclusivamente en eso. Pero Dios siempre tiene un poquito más. Porque este no solamente estaba sano, sino que ahora quedó sano, ampararé esta ciudad, te voy a alargar tus días, y pasó de maldición a bendición. Y si no, después sigue leyendo lo que sigue adelante en la vida de Ezequiel, es fantástico. Ahora entonces quiere decir que cada uno que va a pedirle el milagro hoy específicamente, pueda también darle gracias por lo poco más que Dios le va a dar, no solamente en su milagro. Hoy a la mañana yo le hablaba y me hablaban uno, yo le pedí esto, yo le pedí lo otro. Digo, mira, yo tuve el descaro espiritual de pedirle una vez al Señor $1000. Y me miraron y estábamos presos. Bueno, yo siempre que le cuento, nunca estuve en una universidad. Estaba preso en otra cárcel y me llama la mamá de mi hija que vive en Tucumán, en la frontera con Bolivia, en Argentina. Y me dice, Gus, dice, la nena tiene un problema. Y yo la escuchaba atentamente. Y me dice, y digo, ¿y qué necesitamos, Mariana? Porque no entiendo de los títulos de las enfermedades. Lo único que yo entiendo es lo que Dios dice a través de su palabra. Me importan poco los títulos de las enfermedades, me importan poco los diagnósticos, y entiendo que están bárbaros, me importan poco los diagnósticos que me han dado los abogados sobre mi vida, me importó poco que durante 18 años anduve con un papel que decía condenado a prisión perpetua, porque entiendo que los cristianos miramos lo sobrenatural y no lo natural. Está bueno ir al médico, está bueno tener abogado, está bueno todo, pero está bueno que podamos entender que nosotros somos hijos de un Dios de lo sobrenatural. Ahora cuando ella me dijo que había un problema, le digo, hacemos un resumen, porque eran carísimas las llamadas de Buenos Aires para Tucumán. Digo, hacemos un resumen, Mariana. Bueno, en síntesis te digo, necesitamos $1000. Digo, chavo, el resumen era horrible. Yo ya llevaba 15 años preso. Digo, Mariana, pedirme $1000 en este momento es lo mismo que no sé. Me dice, ¿qué hacemos? Me dice, vos sos el papá. Digo, como papá lo que hacemos es orar y ayunar. A partir de ahora, de este momento, Mariana, voy a ayunar en Tucumán, yo ayuno en Buenos Aires. Me dice, ¿pero hasta cuándo? Esto es los martes. ¿Hasta cuándo? Y digo, mira, hasta que Dios nos dé los $1000. Y la segunda pregunta que me hizo fue, ¿y cómo Dios nos va a dar los $1000? Yo no sé cómo Dios va a hacer el milagro en su vida. Yo no sé cómo Dios me iba a dar los $1000. Si nosotros vemos a través de los registros bíblicos, la palabra dice que mandó a su siervo a cruzar al otro lado de la ribera y él se quedó en la orilla a orar, y en ningún momento Jesús le dijo lo que iba a pasar en el medio, en el trayecto.
trayecto, en el proceso. Y yo creo que él sí sabía que se iba a levantar tempestad, sí sabía que iba a haber viento, sí sabía que se iban a fatigar, sí sabía que se iban a asustar, que iban a tener miedo de perecer. ¿Yo lo sabía o no? Pero no se los dijo. No hay un registro bíblico que diga que Dios te va a decir lo que hay en el medio, lo que hay en el proceso, lo que hay en el trayecto, desde tu maldición hasta tu bendición. De repente hay un montón de días de ayuno, de repente hay un montón de padeceres, de sufrir, de repente no hay nada. No sé, porque si Dios no nos dice, yo no lo sé, pero sí sé que si Dios dijo, Dios hará. Sí sé el final, hay algo bueno que yo tengo que saber, que si Dios me dijo, vamos a cruzar al otro lado, ese es lo único que me tengo que mentalizar, es que vamos, porque Dios no le dijo vayan, nos dijo vamos a cruzar. Siempre Dios nos habla en plural, Él va con nosotros a cruzar para donde vayamos. Ahora cuando empezamos a ayunar, yo tenía un grupo de intercesores, del cual yo estaba liderando, y éramos 50 hermanos que orábamos de rodillas entre 50 y 60 horas semanales, y era como una competencia, a ver cuál tenía más callos en la rodilla, y callos realmente, de tocarme y tener callos, de orar. Y cuando, bueno, cada uno decía por lo que oraba, y digo, bueno, yo quiero que empecemos a pedir, digo que necesito $1000, cuanto antes mejor. Y saben que ese grupo se achicó, se redujo un montón, porque ellos dijeron que yo estaba uruguayo, vos estás enfermo de la cabeza, en una cárcel y encima pidiéndole $1000. En la calle vaya y pase, porque tal vez los encuentre, tal vez pase alguien y te lo dé, pero acá dentro en una cárcel donde casi ni visita había, yo hacía 3 años que no tenía visita. Era muy difícil creer que Dios sí me iba a dar los $1000, pero yo me había empecinado, por llamarle de una manera, en seguir orando y seguir ayunando hasta que Dios me dé los $1000, porque Dios sabía y yo entendía que era la voluntad de Dios, sí o sí. Así que me llamó el jueves Mariana temprano y la única pregunta que me dijo fue, ¿y? Y nada, digo, Mariana, le digo, seguimos ayunando. Bueno, pasó el viernes, pasó el sábado, y el sábado teníamos un culto. Bueno, me habían dicho para compartir la palabra, estaban las adoraciones, ya iba a venir la palabra. Y me llama uno y me dice, siervo, y se lo busca la policía abajo. Digo, bueno, decirle que no, que ahora estamos compartiendo la palabra y sabe que cuando estamos en esto, no, después vamos. Dice, mirá que son un montón de policías, re grandotes y no son de esta cárcel. Digo, chao, dejé todo y me fui para abajo. Cuando llegué abajo y vi los policías que no eran de ahí, me dijo todos mis alias, todos documentos apócrifos, falsos que yo había tenido. Usted es este, digo, sí, el mismo. ¿En tal año trabajaste en alguna cárcel? Vos, digo, no me acuerdo, digo, ya era la 33ª cárcel que yo pasaba. Digo, no me acuerdo si trabajé me dice, porque tenés una plata para cobrar. Y yo le digo, mira, toda la plata que tenga para cobrar, ustedes siempre me dicen lo mismo, tenés tal cosa y tal otra, cuando salga lo recuperás. Y cuando salga si me condenaron a prisión perpetua, o sea que nunca, le digo, son noticias retruchas. Y me dice, no, si me dan un número de documento, lo pueden retirar mañana. Le digo, ya, volé, le pedí al evangelista el número de documento de la mamá, y se me dio por preguntarle cuánta plata era, y me dijo, eran $1950. El dólar estaba 1 a 1 con el peso argentino, eran 1950 pesos. Dios sí me dio $2000 para mí. No podría contarle toda una vida de milagros en torno a uno y en torno a mi vida mismo, porque Dios es un Dios que realmente ha hecho milagros en mi casa y por eso me atrevo a venir. Es bueno que uno viva las cosas que puede compartirle a los demás. Yo vivo bajo la cobertura de un Dios de milagros. Vivo atrapado por un Dios que constantemente me sorprende con sus milagros. Que yo esté parado acá adelante hablando de Dios con usted es uno de los tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, ya que yo no me tendría que haber ido nunca de la cárcel según los jueces y realmente según las cosas que hice también, porque la ley así lo marcaba. Pero a Dios le plació que yo tenga un tiempo de encuentro con Él, un tiempo de comunión, un tiempo de prepararme y un tiempo hoy de gracia. Hoy vivo en la gracia del Señor y la gracia es uno de los tantos milagros que el Señor tiene sobre mi vida. Amén. Amén. Ahora es bueno entonces que si nosotros tenemos en nosotros mismos el saber que Dios hoy va a cambiar su maldición en bendición, es bueno que lo creamos, es bueno que oremos, es bueno que estemos convencidos de que Dios lo va a hacer. Mire, hay un pasaje bonito que está en el libro de Isaías, capítulo 43, en versículo 19, y mire lo que dice la palabra. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Oiga, Dios hace algo nuevo en su vida en esta noche. Amén. Y cuando Dios hace algo nuevo, hace familias nuevas. Cuando Dios hace algo nuevo, hace victorias nuevas. Yo tenía victorias también antes, pero hoy Dios hace victorias nuevas en mi vida. Dios cuando restaura, cuando Dios promete, dice, he aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Este pasaje va a ser el que haga que hoy detone dentro suyo el saber que Dios está haciendo algo en su vida. Este pasaje va a hacer, más lo que leímos de Ezequías, que usted pueda creer que Dios va a hacer algo nuevo en su vida. Y algo nuevo es algo de cero. No es algo reparado, no es algo restaurado, no es algo arreglado. Algo nuevo es algo nuevo. Algo nuevo es lo que Dios hizo en mi vida, algo nuevo es lo que Dios hizo en la familia de los hermanos, algo nuevo es lo que hizo en la salud de Silvana, algo nuevo es lo que contaba Gabriel de un seno nuevo, de unos tendones, arterias, que eran vértebras nuevas. O sea, Dios no se va a andar con chiquitas, che, Dios me metió algo pero en prótesis. Gloria a Dios por la prótesis. Che, Dios hizo algo pero me puso algo reparado, no sé hasta cuánto aguantará. No, Dios le pone cosas nuevas. En su familia Dios va a hacer cosas nuevas. En su economía Dios va a hacer cosas nuevas. En su ministerio Dios va a hacer cosas nuevas. En su espiritualidad Dios va a hacer cosas nuevas. Oiga, Dios vino hoy a hacer cosas nuevas a este lugar. Y a veces nosotros estamos dentro de la iglesia con una maldición terrible que es la tibieza espiritual. Y en la tibieza espiritual Dios no va a hacer algo nuevo. Dios necesita que usted esté o frío, como dice ahí en Apocalipsis, o caliente realmente. Ahora, si nosotros estamos tibios espiritualmente y estamos ahí medio que ahí, es necesario que usted tome una decisión en este día y diga, no, yo quiero dejar de ser un tibio espiritual, yo quiero estar lleno del Espíritu, yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir esto de lo que me están hablando porque Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Pero dice de que pronto saldrá a luz. Y dice, miren, ¿no lo conoceréis? Usted va a conocer el milagro de Dios y usted va a pasar acá de repente el domingo que viene o el otro a dar más de estos testimonios que cada vez que vengo están dando testimonios. ¿Por qué? Porque Dios hoy hizo algo nuevo en su vida. Amén. Ahora, vamos entonces al pasaje central que yo le quiero compartir y está en el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Amén. Y el versículo 26 dice de esta manera, Lucas, capítulo 23, versículo 26. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Ahora, fíjese que al principio dice de que a Jesús lo llevaban con la cruz, pero buscaron a un cierto Simón de Cirene. Y yo a veces quiero y leo y realmente a mí me vuela la cabeza leer la palabra de Dios. Realmente siempre Dios me hace un regalo diferente y entiendo que no es lo que yo veo, entiendo que no es lo que yo oigo, entiendo que es lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora dice de que pusieron a un cierto Simón de Cirene y cada uno de nosotros dice la Biblia que debemos descargar nuestra cruz. Amén. Y el Simón de Cirene que nosotros tenemos también tiene nombre y apellido y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar nuestras cargas. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar nuestra cruz. El Espíritu Santo nos ayuda a esperar el proceso de cambio de maldición a bendición. El Espíritu Santo es lo que Dios nos dejó. No lo dejaré solo, le dejaré mi Espíritu, el Consolador. Y si uno busca en un diccionario secular, ¿qué es consolador? Consolador dice el diccionario que es quitar aflicciones. Entonces también Dios nos promete en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué me
importa que en el mundo tenga aflicciones si Dios me dejó quien quita aflicciones. Nosotros tenemos el Espíritu que es consolador. Mientras yo cruce para el otro lado de la ribera, mientras yo cruce el desierto, mientras yo esté en el proceso de maldición a bendición, Dios me puso un Simón de Sirena en mi vida, que es el Espíritu Santo, para poder llevar esa carga, para poder llevar el dolor, hasta que Dios realmente quite esa carga y ese dolor de mi vida y ponga la suya, que dice que es ligera y fácil de llevar. Amén. Ahora dice de que al lado del Señor crucificaban a otro y se llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. El versículo 33 dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. Ahora, a los que crucificaban a los costados del Señor realmente, y nosotros vemos su palabra y después la discusión que tienen entre ellos, que ellos eran culpables. Yo creo de que si su familia estuviera ahí abajo, como ha estado mi mamá o como mi familia ha estado en ciertos juicios orales que me han hecho en otros países, y mi familia y yo sabíamos que yo había sido culpable de ciertas cosas. Ahora Jesús no había sido culpable de nada. Y uno diría, pero Jesús en el peor momento, porque realmente como hombre uno de los peores momentos que atravesó, por eso un poquito antes en el monte Getsemaní, él está: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, y realmente mi alma está triste hasta la muerte, oren por mí, no pudieron orar, dice, ni una hora. Ahora Jesús estaba pasando su peor momento, pero estaba ocupado primero en estos dos, segundo en la sociedad, tercero en su familia. María, ahí está tu hijo, Juan, ahí está tu madre. El Señor estaba ocupado de todo. Como leíamos al principio, acomoda tu casa. El Señor también estaba acomodando todo alrededor, dejar todo acomodadito, porque Él sabía. Y un poco más adelante, y algo que a mí me vuela, es decir, todo el mundo estaba mirándolo a Jesús en la cruz. Si vemos esa película, Las Pasiones de Cristo, esa película, y muestran a alguien que nosotros, bueno, que era el diablo, y lo muestran con un bebé y se están gozando, se están riendo porque habían ganado el mundo, y el diablo y los espíritus estaban mirando que Jesús estaba crucificado. Pero nosotros, a la luz de la palabra, debemos de entender que Jesús no estaba crucificado. No estaba Jesús en ese lugar, su cuerpo estaba en ese lugar, pero Él estaba en el infierno arrebatándole la llave al diablo mismo. Él estaba haciendo uno de los tantos milagros que hizo. Hasta muerto el Señor sigue haciendo milagros. Hasta muerto el Señor va a hacer milagros. Hasta cuando nosotros creamos que el Señor no está, que nos oye, que ya ni me oye la oración, que ya Dios no me da ni bolilla, Dios sí está haciendo un milagro en tu vida. Tal vez lo estaban viendo ahí crucificado y se estaban riendo, y yo creo que el que más se estaba riendo era el Señor, arrebatando las llaves de la misma muerte, del mismo infierno. ¿Por qué? Porque se le había prometido a Pedro una semana antes: a ti te daré la llave. Todavía no la tenía. Quiere decir que Dios sí hace de las cosas que no son como si fueran. Dios, cuando te dice de que sí va a hacer algo en tu vida, por más que vos veas lo contrario. Mucho tiempo oré por mi familia porque era desunida, porque realmente era violenta, porque hay un montón de personas que estaban atrapadas con el alcohol, y ninguno era cristiano. Hoy día, hoy 2015, toda mi familia, sin excepción alguna, han recibido a Cristo. Desde mis hijos hasta mi abuelo, todos han recibido a Cristo. Y tal vez yo lo veía a mi hermano drogándose, tal vez la veía a mi hermana deprimida, tal vez veía a mi tío borracho, tal vez veía, pero entiendo que no es lo que yo veo, no era lo que veía la gente, no era lo que todos estaban viendo en la cruz, era lo que Dios había prometido en su palabra. Si hubieran creído a la palabra, todos los ciegos estarían al pie de la cruz, todos estarían riéndose de lo que se reían, pero pocos creyeron. Como no sé cuántos creerán en esta noche que Dios está en este lugar para hacer un milagro. Amén. Ahora, dice el versículo 34, Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, versículo 42 y versículo 43 está el cambio de maldición a bendición. Amén. Antes de que este malhechor hablara con Dios, hablaba con Jesús, antes de eso, él se iba a morir. Pero el acuérdate de mí cambió la historia. El decirle al Señor que se acuerde, acordate de mí, Señor, y no acordate de lo que hice, lo que no hice. Tenedme en cuenta, Señor, tened misericordia de mí. Yo sí creo que vos sos Dios. Era difícil. Este creyó en alguien moribundo. Este creyó en alguien que estaba todo destrozado. Este creyó en alguien que no lo estaba viendo hacer un milagro, no lo estaba viendo alimentando su fe de ninguna manera. Este creyó en alguien que yo creo que en ese momento no hubiera creído nadie, pero este sí creyó. Y hay una gran similitud entre estos dos malhechores. ¿Y saben cuál es? Los dos oraron. Porque orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Los dos le hablaron al Señor. Uno le habló con una intención y otro le habló arrepentido. Cuando nosotros nos arrepentimos, conmovemos el corazón de Dios. Cuando nosotros oramos arrepentido, como dice que Pedro lloró amargamente, dice que Ezequías lloró con gran lloro, y no quiere decir que nos pongamos todos a llorar, pero sí que pongamos nuestros corazones quebrantados. Dios quiere un corazón quebrantado delante de Él. Dios quiere que nosotros nos arrepientamos, yo, y en este caso va así la oración, yo y ustedes, que podamos arrepentirnos, y eso conmueve el corazón de Dios. Y uno diría: ¿de qué? Mire, de todo. Todos tenemos algo para arrepentirnos, todos tenemos algo para pedir perdón, todos tenemos algo que va a hacer que Dios se conmueva en esta noche, pero es necesario que usted corra delante de Dios. Y compartimos cuando la hija de Jairo, y él corrió delante del Señor, se tiró, rogó, y dice que rogó mucho, dice la palabra de Dios ahí por Marcos capítulo 5, dice que rogó mucho. Y así como hoy él decía el pastor de que hay gente que le da vergüenza a esto, o hay gente que no quiere hacer lo otro por vergüenza, o por qué sé yo, el que dirán, o uno mismo, mire, es necesario que usted rompa con eso y pueda atreverse a correr a los pies del Señor. Cuando la mujer con el flujo de sangre, dice que ella, mientras le impedían, mientras la odiaban, mientras los siervos le ponían como un límite para no tocarla al Señor, ella buscó un recoveco, se tiró y tocó el borde del manto del Señor. Es necesario que usted hoy rompa con estar estático, rompa con cuando pasamos y que el pastor ora y levantamos las manos, pero no estamos creyendo, no estamos quebrantados, no estamos humillados, no estamos confiados en el milagro que el Señor va a hacer. Hoy es necesario que usted corra a los pies del Señor. Este malhechor estaba condenado a muerte. Este malhechor se atrevió a creer aún en el umbral del infierno, en la puerta del infierno, en la entrada del infierno. Él se atrevió a arrepentirse y a orar al Señor y decirle: acuérdate de mí. Y desde ahí lo sacó el Señor. Miren, mi hermano vivió una vida totalmente desordenada. Mi hermano ha consumido cuánto tipo de droga andaba en la vuelta. Las conocía todas con nombre y apellido. Cuando yo me fugué la primera vez de una cárcel, yo me fugué de acá y me fugué de Argentina también, me vine y se había ido de la casa, dejó a su esposa, dejó a sus hijos y cuidaba autos ahí en Río Branco, entre San José y 18, y me acerqué a él y le digo: enano, tenés que internarte. Era una pasta base andando. Digo: enano, tenés que internarte. ¿A dónde? Me dice: yo te voy a llevar a una clínica, yo me interno con vos. A mí me sirve por dos razones: estoy fugado, voy a estar escondido en una clínica privada, y estoy contigo, vamos a estar juntos. Mi hermano fue una persona de la que más amé en mi vida. Y me dice: pero ¿y vos para qué te vas a internar? No sé, nada, yo no fumo ni cigarrillos, ya yo no tenía ningún tipo de vicio. Pero él sabe lo que me contestó, me dice: pero vos cómo me ves mal, enano, mal, te veo mal, así me ves vos, me dice, yo estoy bárbaro. Ahora eso me grabó en mí, es decir, tal vez yo lo estaba viendo como estaba, pero el diablo le había grabado a él que así estaba bien. El diablo había trabajado tanto en la cabeza de mi hermano, como en la mía también, pero en este caso trabajó en la de él para decirle: vos sí estás bárbaro. Él mismo decía: yo estoy bárbaro, y era una cosa que no tenía nombre como estaba mi hermano. Cuando lo internaron por una serie de enfermedades, ya que no tenía ningún tipo
tipo de defensa, fueron mis tíos, fue mi mamá, yo ya estaba preso de vuelta, me habían dado un balazo en la cabeza y ya estaba condenado a prisión perpetua, pero ellos le habían mentido de que yo estaba en otro país y que estaba fugado. Simplemente le dijo, estaba desahuciado él, pero él le dijo, y si me aguanto a que venga el negro, porque yo sé que el negro si está fugado, él viene. Yo siempre venía atrás de mi hermano. Así que a los pocos días él empezaba, pero no me acuerdo, muy poquitos kilos, ya estaba, bueno, no se movía, los médicos dijeron que estaban esperando ahí, esos días tenía que ser. Y sabe que, bueno, mi hermana le dijo la verdad, mirá, el negro no está fugado, el negro está preso, esta vuelta está bien preso, una prisión de máxima seguridad en el interior, condenado para toda la vida. ¿Para qué no me dijeron antes? Pero sabe que ese último día él se la pasó orando con mi mamá le leía la Biblia, se fueron corriendo, compraron Biblia, lo saturaron con la palabra de Dios, pobrecito, y le oraban por acá, por allá. Claro, ellos oraban pidiendo que Dios haga el milagro, pero Dios tenía otro propósito mucho más grande para con mi hermano. Ellos pedían que él fuera sanado, que Dios lo levantara de esa cama y lo mandara para casa otra vez. Pero sabe que al segundo día de que él oró y oraba y oraba y oraba y le decía, lo veía porque estaba consciente, tía Mirta, cantame esa adoración, mami, léeme tal cosa, se arrepintió de cuántas cosas había, pero de cuánto él se acordaba, él se arrepintió. Y sabe que al segundo día le dijo a mi mamá, y muy consciente a todo, bueno, me voy, ya que el negro no viene, yo me voy. ¿Y a dónde te vas? Si no podés caminar. Me voy porque ahí estoy yendo caminando, me llevan dos personas, están vestidas así, 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 veo esto, veo lo otro. Le describió dos personas que lo llevaban, pero te llevan en anda, te llevan a UPA, no, me voy corriendo, dame un beso que me voy, dame un beso que me voy, y se fue. Había un milagro mucho más grande del que mi mamá estaba pidiendo. Dios tenía algo más grosso para mi hermano y era la salvación. Es difícil poder mediar entre decir quiero que este se sane o quiero que este se salve. Y a veces vienen acompañados, pero lo que nos une a todos los que estamos acá, el común denominador de los que estamos acá, es que nosotros somos salvos. Alguien me decía en el mes de marzo, ya hace 2 meses que está en libertad, y yo le contestaba, hace 11 años que estoy en libertad, simplemente que estaba en libertad dentro de una cárcel. Dios me hizo verdaderamente libre, y aún dentro de las cárceles, bueno, hermanos que hemos estado juntos en las cárceles, saben que jamás perdí el gozo, jamás perdí ese gozo de ser libre, de ser salvo, y así me levantaba y así me acostaba, y lo único que me mentalizaba era en este lugar tiene que haber una iglesia, y me llevaban a otra cárcel y quiero edificar otra iglesia. A donde me llevaron, Dios me permitió ser parte de la edificación de alguna iglesia en la cual hoy todavía hay ministerios con el poder de Dios, y la característica principal de los hermanos dentro de la cárcel es la alabanza. Es la alabanza. Son conocidos acá afuera el Ministerio Cristo Liberado por la alabanza. A muchos nos han conocido aquí afuera por la forma que nosotros teníamos de alabar al Señor con gozo. Como hablaba hoy el pastor al comienzo, alabar con gozo en el medio de los problemas. Mientras le pedía el milagro, yo estaba alabando, pero con mucho gozo. Mientras Dios estaba haciendo el milagro, yo estaba agradecido con mucho gozo. Y después que el Señor hizo los milagros en mi vida, sigo agradecido alabando al Señor con mucho gozo. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que Dios necesita que nosotros tengamos corazones agradecidos para con Él. Y de esa manera, cuando usted hoy le está agradeciendo al Señor lo que va a hacer, quiere decir que usted sí está creyendo en el Señor. Amén. Ahora mire, yo encontré un montón de similitudes en los dos malhechores. Los dos merecían, porque ellos mismos lo confesaron, los dos merecían lo que le estaba pasando. Los dos merecían el castigo y los dos tenían a la misma distancia al Señor. Ellos estaban en los costados y los dos tenían a la misma distancia, la misma oportunidad. Todos los que estamos aquí en este lugar hoy tenemos al Señor a la misma distancia. Todos los que estamos aquí sentados y parados tenemos al Señor con la misma posibilidad de hablarle. Pero Dios sabe para qué usted le está pidiendo lo que le está pidiendo. Tal vez le pedimos un auto y no lo da, pero claro, si dice te cruzó, que el auto puede ser para servirle al Señor. Tal vez le esté pidiendo esto o aquello, pero Dios sabe para qué usted se lo está pidiendo. Estos se querían bajar los dos de la cruz, pero Dios sabía para qué se iba a bajar uno y para qué se iba a bajar el otro. Por eso simplemente es que Dios a uno ni siquiera le habló. A uno de ellos ni siquiera le dirigió la palabra, ni siquiera para decirle, mira, de vos no me acuerdo nada, vos no vas a estar en el paraíso, vos esto, vos lo otro. No perdió tiempo en hablarle porque Dios conocía. Hay un proverbio bonito que es el 28:8 y dice de que aquel que se aparta de la ley, su oración es abominable. Aquel que se aparta, que le da vuelta a la espalda al Señor, la oración de ese, y suena asqueroso, pero es como un vómito en la boca del Señor.
es como los tibios. Y este no era la excepción. Su oración, su charla, su conversación era totalmente abominable para el Señor. Pero el otro con humildad le dijo, acuérdate de mí. Eso cambió. En una cruz, en una cárcel, en una enfermedad, en un CTI, lo que cambia es el acuérdate de mí. Oiga, no hay un ladrón bueno y un ladrón malo. Hay un ladrón arrepentido y otro no. No hay un pecador más pecador y uno menos pecador. Está el pecador que se arrepiente y el que no se arrepiente. Está el que cree y está el que no cree. Está el que duda y está el que no duda. Entonces, si esa estufa fuera una cruz, nosotros tenemos que ver en qué lado nosotros nos vamos a parar. En estos malhechores, en esta situación está representada la sociedad, está representada la iglesia. En las iglesias mismos hay cristianos que creen y cristianos que no creen. Hay cristianos que dudan y cristianos que no dudan. Hay cristianos estamos hablando, que están representados por estos dos malhechores. Cristianos que están pidiendo algo con segundas intenciones, como si a Dios se le fuera a escapar algo. Y es imposible tan solo intentar burlarse del Señor. Ahora, había tantas similitudes, pero miren las diferencias que habían entre ellos. Uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. Uno ya tenía su destino. El que estaba a la izquierda ya tenía su destino marcado. Ya Dios sabía quién era quién de ellos dos. No fue una sorpresa para Jesús decir, este le dijo, acuérdate de mí, y el otro me dijo un montón de disparates. No era sorpresa. Tal vez sorpresa para los que escuchan, tal vez sorpresa entre ellos. A Dios no le sorprende cómo está nuestro corazón hoy, pero tiene tiempo usted de cambiar su corazón. Dios sabe cómo está su corazón hoy, pero usted tiene hoy la oportunidad de correr a los pies del Señor, cambiar esa situación como lo hizo Ezequías, darse vuelta a la pared, orar, llorar con gran lloro, y Dios va a hacer su milagro. Ahora, otra de las grandes diferencias que había era los que piensan en lo espiritual y los que se preparan para la otra vida. Ahora, muchos pensamos ciertas cosas, pero nos preparamos. De ahí viene el acomoda tu casa, el acomoda tu cama. Muchos pensamos, porque todos los que estamos acá sabemos que hay un cielo y un infierno. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Pero no todos nos preparamos. No todos nos preparamos. Y la preparación es algo que va día a día, momento a momento. Yo todos los días debo prepararme para el lugar que creo que voy a ir. ¿Cuántos creemos que nos vamos al cielo? Amén. Amén, yo también. Pero me preparo para ir al cielo. Yo creía que Dios me iba a dar un auto, me preparé. Los que recibieron los pancitos y los peces sabían que iban a ser alimentados, 5, 6, 7, 8 mil, 10 mil personas, pero dice que el Señor los preparó en tandas de 50 y de 100. Prepárese para la bendición. Che, los preparo, los acomodo, porque los voy a bendecir a futuro, porque los voy a bendecir. Ahora nosotros, ¿estamos preparados o estamos solamente pensando? Era una de las grandes diferencias. Mire, los que se preparan para la otra vida y los que nos preparamos para la eternidad. Mi hermano no se había preparado, pero Dios tuvo un trato especial. Yo no sé si voy a correr con la misma ventaja que mi hermano, es decir, tal vez me haga el calavera y tal vez se me pase la oportunidad. Me conviene que ahora, que hace 11 años el Señor me permitió reencontrarme con Él, no lo suelto ni a palo. Sabe el diablo, lo sé yo, sabe la gente de mi alrededor, que no hay nada ni nadie que me pueda apartar de los pies del Señor. Me le prendí como una garrapata y no lo largo más. ¿Sabe por qué? Porque necesito estar preparado para ir al cielo. Y en el trayecto de la preparación vienen una serie de milagros sobre mi vida. Mire, en ese trayecto seguramente que se cumple la palabra que voy a tener aflicciones, pero se cumple la palabra que el propósito del Señor se va a cumplir sobre mi vida. Y no es el propósito que yo sufra, no es el propósito que yo padezca, no es el propósito que yo pase necesidades, no es el propósito que yo esté enfermo, no es el propósito que mi familia esté dividida, no es el propósito que yo no tenga trabajo. El propósito del Señor es mucho más elevado que eso. Eso sabe lo que es una simple y pasajera realidad que estamos viviendo, pero nuestra propia verdad es que nosotros vamos a un buen puerto. Romanos 8:18 dice de esta manera: pues tengo por cierto que ninguna de las aflicciones del tiempo presente se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga, tengo por cierto, tengo por seguro que ninguna de las aflicciones del tiempo presente, lo que estoy viviendo hoy, se comparan, tienen un punto de comparación con la gloria venidera que en nosotros sí ha de manifestarse. Amén. Lo que usted está pasando hoy, lo que yo estoy pasando hoy, no tiene un punto
punto de comparación con el propósito de Dios. No es el propósito de Dios lo que usted le está pasando, de ninguna manera, pero ¿sabe qué? Eso es en el camino, eso es en el proceso A, en el camino A. Entonces es bueno que usted amplíe su mirada y pueda ver la meta. Es bueno que yo pueda mirar por encima y decir, pero yo estoy yendo para allá. Me importa poco lo que hay acá. Lo miro un poquito para no tropezar, pero tengo que esquivar todas estas sillas porque Dios me quiere llevar al auto. Tengo que esquivar esa estufa, entonces es bueno que yo vea todo lo que está pasando. Y ver lo que está pasando se llama visión. Y si usted quiere tener visión, tiene que tener intimidad. Cuando usted tenga intimidad con Dios, abundante intimidad con Dios, usted va a tener visión de lo porvenir. Usted va a poder, sin abrir los ojos, ver lo que hay delante para esquivarlo y llegar a la meta. Amén. Ahora, mire cuánta diferencia había entre ellos. Los que confiesan sus pecados y los que no se arrepienten. Mire, yo hablo de cuántos cristianos, pero para que nadie se sienta incómodo, ¿cuántos años estuve en una iglesia yo sin arrepentirme? Porque para no decir uno, si no te va a decir una espinita acá faltando el respeto, ¿cuántos años estuve yo dentro de una iglesia? Y mire, quiere que le diga un poco más, ¿cuánto tiempo yo fui colaborador de una iglesia sin arrepentirme? Yo era colaborador de una iglesia, el maestro que me enseñaba homilética en el seminario bíblico, él venía y sabe que nunca había visto una persona que sepa tanto de la palabra. Y un día le dije, Pajarito era su apodo. Y digo, che, Pajarito, le digo, ¿cuánto sabés de eso? Yo hacía 3 meses que estaba en la iglesia. ¿Cuánto sabés? Lo que vos le preguntabas, sabía todo. Y él me dijo, es que tengo un secreto uruguayo. Le digo, ¿cuál es tu secreto? Yo me fumo un cigarrillo de marihuana y me pongo a leer la Biblia. ¿Sabe que por poco me voy de la iglesia? Por poco me espantó, dije, yo vine para acá para cambiar, yo vine a un hospital, como quien dice, yo vine a ser sano, a ser salvo, a cuántas cosas yo leía en la palabra, y este me dijo ese disparate tan grande. Hoy año 2015, entiendo por qué él se ha perdido, le han pasado cosas horribles, no solamente que se ha apartado, sino que está realmente perdido. Entiendo que Dios lo usó para que yo pueda ser instruido y para que yo pueda traer palabra de Dios. Dios usa al que quiere, Dios usa como quiere, así como un Balaam vemos que es un burro, y tal vez le use al que usted menos se imagine para que le llegue el mensaje de Dios. Ahora nosotros tenemos que tener intimidad para poder tener visión y ver quién es que nos está trayendo, y tomo lo bueno que es la palabra y desecho lo malo. Amén. Ahora, mire lo que dice este. Estaban los que confesaban sus pecados y los que no se arrepienten. El ladrón creyó sin ver milagros. El ladrón que estaba colgado en la cruz al lado del Señor creyó sin ver ningún tipo de milagro, sin ver prodigios, sin verlo andar al Señor, simplemente creyó. Ahora todos los que estamos acá sentados nos toca un momento de creer sin ver. Nosotros no lo vemos al Señor y muchas veces nos volamos y queremos que la gente lo vea o lo sienta como uno lo siente. Mire, nosotros no lo vemos al Señor y el malhechor tampoco lo ve al Señor. El malhechor ve un hombre colgado. El malhechor creyó sin ver. Por eso que el Señor le dijo a Tomás, te muestro, pero es más bienaventurado el que cree sin ver. Y es tiempo de que nosotros hoy creamos nuestro milagro y recibamos nuestro milagro, porque Dios vino en esta noche a cambiar su maldición en bendición. ¿Cuántos queremos un milagro? Todos queremos un milagro. Ahora, ¿cuántos realmente todavía estamos en ese proceso de maldición que todavía no ha llegado la bendición completa? ¿Cuántos todavía le estamos pidiendo al Señor algo que no lo tenemos? ¿Cuántos todavía de los que están acá todavía le están pidiendo algo al Señor que no ha llegado? A esas personas yo necesito que realmente hoy crean en su milagro. Esas personas que todavía viven en su maldición, no lo tomen mal. Viven su maldición y vivir en la mala noticia. Viven en las maldiciones como hasta hace un tiempo la familia vivía con una familia dividida. Y lo pongo por un ejemplo porque recién lo veía. Digo, eso es vivir en ese proceso. Ahora estos ya lograron eso, ya Dios le hizo el milagro. Tal vez le sigan pidiendo más. Después que Dios hace un milagro no le pide 40.000. Pero es bueno que los que estemos en ese proceso, y aún en los ministerios, y aún en la familia, en la salud, en la economía, y vaya a saber en qué, si puedan levantar su mano. No todos, mire, yo no quiero que pasen todos para acá adelante, yo no quiero que hagamos, yo lo que quiero es simplemente aquel que todavía está en el proceso, que todavía no ha logrado agarrar su bendición, que pueda levantar su mano ahí en el lugar donde está. El resto simplemente vamos a orar por eso. El resto nos vamos a poner de pie y vamos a orar por lo que
vengan aquí adelante. Pero aquí adelante quiero que solo pasen lo que todavía le están pidiendo al Señor, su milagro. Lo que todavía están en el proceso. A mí me cayó esta mala noticia y todavía ando con esa mala noticia. Quien todavía ande con su mala noticia, yo le quiero pedir que venga acá adelante. Solamente aquel que todavía la está viviendo, solamente aquel que todavía, ¿cuánto hace, Señor, que te estoy pidiendo esto? ¿Cuánto hace, Señor, que te estoy pidiendo aquello? Y todavía no llega y todavía no se da. Mire, algo quiero que usted grabe en su corazón. Dios cambia la maldición en bendición. Algo quiero que usted sepa en esta noche. Dios cambia su maldición en bendición. Su mala noticia en buena noticia. Dios cambia su situación adversa en una situación totalmente positiva. ¿Sabe por qué me atrevo a decírselo? Porque así pasó en mi vida. Me atrevo a decírselo porque la palabra avala y respalda, certifica esto que le estoy diciendo. ¿Y sabe por qué me atrevo a decir? Porque aún ni el diablo puede oponerse cuando usted esté creyendo lo que Dios va a hacer en esta noche en su vida. Oiga, ni el diablo, ni su conciencia, ni lo que le diga el de al lado. Tal vez cuando Jairo le vino a hablar y los otros le dijeron, ya tu hija está muerta, no moleste más al maestro. Miren, él no desistió, él siguió hablándole al Señor, él siguió creyendo y diciéndole, a mí no me importa si me dijeron que mi hija está muerta. Señor, ven a mi casa porque lanzando tu palabra, Talita Cumi, yo sé que mi hija se va a levantar. En esta noche no va a ser la excepción. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios vino para hacer un milagro en tu vida. Dios no se va a parar nunca al lado tuyo y va a pasar desapercibido. Dios es un Dios de milagro y vino para cambiar tu maldición en bendición. Dios vino en esta noche para que vos no vivas más en esta realidad, para que puedas vivir en su verdad. Oiga, levante su mano al cielo en esta noche. Cuando levantamos nuestras manos estamos rendidos delante de Dios. Cuando levantamos nuestras manos nos rendimos y es necesario que usted con las manos levantadas pueda recibir su milagro. Vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor. Oiga, mire, yo no quiero que usted haga una oración más. Yo no vine a este lugar a poner las manos sobre el pie. Yo vine a este lugar a que la palabra de Dios haga efecto en su vida. Yo vine a este lugar a que la palabra de Dios haga milagro en su vida. Cuando Dios lanza la palabra, el milagro ya está hecho. Pero es solamente para el que cree, es solamente para el que agradece, es solamente para el que lo recibe. Oiga, si usted está esperando que alguien ore por su vida, mire, no vamos a orar por su vida. El que tiene que pedir el milagro suyo es usted. Jairo se arrodilló y clamó y rogó y dice que lloró, pero dice que rogó y rogó mucho. Si usted simplemente pasó acá adelante para orar como quien ora el almuerzo o la cena, déjeme decirle que usted no está creciendo su milagro. Es tiempo de clamar. Aquí se tiene que levantar un clamor. Aquí ya era hora que usted esté postrado delante de Dios. Si usted pudiera ver a Jesús, yo estoy seguro que usted haría como Jairo, se postraría de cabeza al piso y rogaría mucho, pero pocos están creciendo, pocos creen que Dios está en este lugar, pocos creen que Jesús vino a este lugar, pocos creen que el milagro va a ser hecho. Oiga, comienza a clamar en esta noche,